Sigamos hablando de transparencia en Chile o del acceso a la información pública. Nos acompañan los representantes de dos fundaciones que han liderado el proceso por entregarnos a los chilenos más herramientas que nos permitan conocer quiénes y cómo se toman las decisiones en el país. Felipe Joycer, presidente ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, y Moisés Sánchez, director ejecutivo de Proacceso. Bienvenidos. Muchas gracias. Moisés, ustedes probablemente hace más de una década son los que empezaron esta lucha para permitir que los chilenos tuviéramos las herramientas de la ley de acceso a la información. ¿Cómo evalúan hasta ahora el proceso? Bueno, sin duda alguna el proceso ha sido exitoso desde el punto de vista que tenemos efectivamente una ley de transparencia, de acceso a la información pública. Hemos avanzado comparativamente respecto a Latinoamérica, pero hoy día nos encontramos en un pie donde tenemos que avanzar aún más. Porque también el mundo ha avanzado y hay muchos temas que aún no hemos abordado, como el tema, por ejemplo, de la apertura de datos del Open Data, la regulación de la privacidad y la protección de los datos personales, la regulación de los archivos, son grandes temas pendientes. Por lo tanto, todavía hoy día tenemos discusiones que dar. ¿Y los chilenos le estamos sacando el jugo a la ley? Falta todavía. Hay estadísticas que hablan que solamente entre un 15 y 20% de la población conoce la ley de transparencia. De ese 15% solamente una fracción lo utiliza. Otras estadísticas nos muestran también cómo se produce una fuerte elitización en el uso del derecho de acceso, porque básicamente quienes hacen peticiones de información son hombres profesionales que viven en grandes ciudades, con formación universitaria y principalmente hombres, curiosamente. Entonces creo que por ahí hace falta hay mucho terreno que avanzar todavía. Felipe, ustedes probablemente son parte de esas estadísticas de quienes más han usado la ley desde Ciudadano Inteligente. ¿Las autoridades han estado a la altura de las expectativas con esto? A ver, primero mencionar respecto a las estadísticas que creo que uno de los problemas que nosotros tenemos respecto a la fiscalización es que las estadísticas son producidas solamente por el Ejecutivo y por lo tanto cuesta desde una posición más neutra, autónoma, poder fiscalizar de una buena forma ese estado de avance, seguimiento, número de solicitudes, etcétera. Respecto a las autoridades, creo que hay que distinguir. La respuesta de las autoridades frente a la ley de acceso a la información pública es diversa. Si es que uno lo clasifica, por ejemplo, mirando solamente al Ejecutivo, el Ejecutivo creo que ha tendido a colaborar. La mayoría de las veces cuando no se responde a las solicitudes de información no es una razón de secreto necesariamente, muchas veces porque la información no se encuentra y por lo tanto creo que hay una deuda pendiente ahí de establecer los procedimientos adecuados, la infraestructura, la interoperabilidad, la información de los datos para poder hacer de manera mucho más eficiente la respuesta a la solicitud de acceso a información pública que hagan los ciudadanos, pero también ser mucho más proactivos en el deber proactivo de publicar información pública. Creo que también hay una deuda ahí. Respecto a los otros dos actores, nada que decir. Ni el legislativo ni el judicial están bajo hoy día la ley de acceso a la información pública y por lo tanto, derechamente, no existen los procedimientos para requerir de ellos que respuesta ni tampoco la transparencia proactiva por parte de esas instituciones. Ya, ahora, sabemos que si un organismo no responde, podemos reclamar ante el Consejo para la Transparencia, que es el organismo que define si un amparo es válido o si está fuera de lugar. Rodrigo Villagrán conoció algunas experiencias de usuarios que recurrieron a esta instancia, algunos con más éxito que otros. Mire. Alberto es egresado de Derecho e integra un grupo en la Universidad Alberto Hurtado que investiga asuntos en torno a la información pública. Una de las últimas ocasiones en las que debió hacer uso de la ley de transparencia fue cuando pidió a CONICYT datos sobre los beneficiados con la beca Presidente de la República para estudios en el extranjero. Requirió la nómina de becarios que retribuyen su beneficio con trabajo y los que no lo hacen, como asimismo los nombres y cargos del personal responsable de la selección de becas y los criterios de selección. ¿Cuál es la cantidad de becarios y en qué situación se encuentran? ¿Se han devuelto o no sus becas? Eso hicimos la pregunta, CONICYT no respondió de la manera que quisimos y también fuimos al Consejo para la Transparencia y nuevamente nos acogieron el recurso y se trata de divulgar esa información. Una experiencia distinta fue la que tuvo Jaime. Su padre es exonerado político y por años le ha costado obtener información del Estado. Ante eso, decidió poner a prueba el sistema de transparencia en Chile. Tras el accidente aéreo en Juan Fernández, solicitó información a Televisión Nacional relacionada a presupuestos, viáticos y el salario detallado de los funcionarios en los viajes realizados a la isla en febrero y septiembre de este año. Citaron varias leyes inadmisibles. ¿Cómo se llama? Se inhabilita este consejo. Se inhabilita totalmente. Entonces nosotros vamos a hacer la presentación a Contraloría ahora.
no tengo ni un adjetivo más que decirle, o sea, para mí es mala. En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió los argumentos de TVN en relación a que esta es una empresa autónoma del Estado y que por su ley orgánica solo le son aplicables las normas de transparencia activa, es decir, lo que publican en el sitio web corporativo y no los requerimientos directos. Dos experiencias en el uso de esta legislación que dejaron sensaciones claramente dispares en ambos usuarios. Rodrigo Villagrán, CNN Chile. Claro, porque hay expectativas y hay frustración cuando no se cumplen. Moisés, ¿la gente sabe suficientemente bien qué canales tomar para hacer uso de esta ley? Bueno, todavía no existen campañas de difusión masiva en cuanto al uso efectivo de la ley. Los recursos públicos que se han dispuesto para ese efecto han sido bastante pocos. Es de público conocimiento que las limitaciones al presupuesto en difusión que se le ha hecho al Consejo para la Transparencia son importantes. Por lo tanto, no hay campañas masivas de difusión orientadas al uso ciudadano. Por otra parte, el uso ciudadano no se ha focalizado en torno a los temas que a la gente realmente le interesa. Cuando uno difunde una ley simplemente con un carácter genérico, no baja hacia los intereses del ciudadano de a pie que está más interesado en saber cómo, cuándo y cómo van a construir un edificio al lado de mi casa, qué es lo que va a pasar con el parque que está enfrente donde juegan mis hijos, en fin, cuál es la calidad de los establecimientos educacionales que están cerca del entorno barrial en que vivo. Entonces creo que por ahí todavía hay muchos desafíos, pero principalmente todo eso se debe a una ausencia, a una deficiencia de la política pública que no ha logrado todavía invertir lo suficiente para lograr difundir la ley de acceso. Ahora, esta inversión sí la han hecho algunas fundaciones paralelas, como ustedes mismos, ¿cierto? Ustedes en Ciudadano Inteligente han desarrollado plataformas para que la gente pueda utilizar la ley. ¿La utilizan? ¿Qué experiencia tienen? Yo creo que la utilizan. Efectivamente hemos hecho esfuerzos desde Ciudadano Inteligente utilizando la tecnología en promover canales de transparencia, pero cuesta. Cuesta porque además mucha de la información que fue creada, guardada, almacenada desde el sector público fue guardada y almacenada y creada en un contexto previo a la Ley de Acceso a la Información Pública y por lo tanto no se tenía la expectativa de que esa información luego pudiera ser requerida y que hay un plazo para contestar, etcétera. Entonces hay una deuda pendiente de qué hacer con toda esa información que está ahí archivada y hay que establecer procedimientos que hagan que esto sea mucho más fácil. Para mí, y desde Ciudadano Inteligente también, con el tema de la tecnología como puntal, ¿cierto?, de la forma a través del cual podemos participar y fiscalizar, es esencial el mover el paradigma desde un acceso a la documentación, moverlo hacia un acceso a los datos. Porque no tiene lo mismo que ver cuando uno accede a un oficio o un memo que acceder a los datos que sirven de sustento a las investigaciones, a la toma de decisiones, a transparencia fiscal. Nosotros cuando accedemos a los datos podemos fiscalizar de una manera mucho más profunda. Y no solamente más profunda, sino que es más eficiente, es más rápida de contestar. Y si es que establecemos los procedimientos adecuados, si incorporamos la tecnología, si nos movemos desde el paradigma del acceso a la documentación al acceso a los datos, estoy seguro que facilitaremos también la forma que los ciudadanos puedan participar. Ahora, los ciudadanos participan cuando conocen la ley, ¿cierto? Y ha habido algunos casos bullados que probablemente usted sí leyó en el diario o vio en su casa. ¿Sabe que desde el 2009, en abril, cuando se creó la ley, el Consejo para la Transparencia ha revisado cerca de 3.000 reclamos? Y de ellos, probablemente uno de los que más roncha sacó fue el de la Fundación Integra, que todavía no se soluciona, de hecho. La Fundación Integra, que es un organismo social dependiente de la primera dama. Todo esto comenzó después de una donación del cantante Ricardo Arjona, después del terremoto de febrero del año pasado. Nicolás Oyarzún con el informe. Una ocasión especial, $100.000 y de Ricardo Arjona. En mayo de 2010, la entonces intendenta del Bío Bío, Jacqueline Van Rieselberghe, recibía la donación del artista guatemalteco. Y que sin lugar a dudas tenemos que ponernos dentro del grupo de la gente que está poniendo un granito de arena para coadyuvar, para sanar ciertas necesidades que hay. Esto es solo un detalle para las tantas cosas que hay que hacer. El granito de arena iba dirigido a la Fundación Integra para la reconstrucción del jardín infantil Chacralicia de Dichato, devastado por el maremoto del 29 de febrero. Un año después, Marco Jofré, concejal socialista por Calera de Tango y ex trabajador de la entidad dependiente de la primera dama Cecilia Morel, preguntó a la Fundación qué pasó con los $100.000 de Arjona. Ya habíamos pasado más de un año del terremoto, más de un año de tener los dineros, ¿no es cierto?, la Fundación, pero el jardín no se había construido, entonces algo me hacía dudar de, bueno, ¿qué ha pasado con estos dineros? Jofré también pidió datos sobre los sueldos del personal de planta y el destino de $3 millones donados por Australia.
pero la Fundación Integra se negó a entregar la documentación. La ley de transparencia se aplica a los organismos del Estado, a los organismos que administra el Estado. Y nosotros, si bien recibimos presupuestos del Ministerio de Educación, nosotros nos regimos por el Código del Trabajo y somos una fundación de derecho privado. No conforme, el concejal presentó en abril un amparo ante el Consejo para la Transparencia. El 31 de agosto la entidad falló unánimemente en favor de Jofré. Si bien es una fundación de derecho privado, cumple funciones públicas, es un órgano creado para el cumplimiento de una función administrativa y por tanto entendemos que se le aplica la ley. La fundación respondió con un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones para intentar anular la decisión. El tribunal aún no se pronuncia. Pero la polémica siguió. Paralelamente, el gobierno anunció que no prorrogaría la gestión de dos de los consejeros, Raúl Urrutia y Juan Pablo Olmedo, algo que en su momento provocó críticas transversales. Si bien han habido algunos fallos contrarios al gobierno, eso no significa que los gobiernos tengan que ir cambiando a quienes participan de esos fallos. Esto es lo mismo que si el día de mañana un juez de la República tiene un caso contra un funcionario de gobierno y resulta que el gobierno le pide o lo llama a retiro. Son los conflictos de la transparencia. ¿Y qué pasó con el famoso jardín en Dichato? Según la Fundación Integra, muy pronto, más de un año y medio después de la donación, será reinaugurado. Nicolás Oyarzún, CNN Chile. Bueno, sin duda hay áreas grises todavía en la implementación de la ley. Moisés, ¿qué pasa con estos organismos que no entran dentro de la ley? Hay un debate importante acá, que es de la máxima necesidad que la gente lo entienda, y es que nuestra ley de acceso a la información no es una ley completa. Ya lo mencionó Felipe, en el sentido de que no abarca a todas las entidades, y se refiere a cuál es el alcance de los estándares de transparencia a ciertas actividades que aparentemente tienen cierto carácter privado, como las corporaciones, las fundaciones, como por ejemplo qué pasa con los correos electrónicos. Ese va a ser uno de los debates neurálgicos que va a venir el próximo año, y por ahí creo que es importante que la sociedad civil y el Estado tomen conciencia de que cuando se ejercen funciones públicas, independiente de la naturaleza jurídica de la institución, se deben asumir mayores estándares de transparencia. Creo que el proceso que vivió el Consejo con la nominación de los nuevos integrantes demostró justamente cómo, cuando se plantean temas tan críticos como estos, se puede afectar de alguna manera la independencia. No hubo de ninguna manera procedimientos transparentes para designar a los integrantes. Nunca se supo cuál fue el mérito, el currículum en derechos humanos, en conocimiento específico de acceso a la información de quienes se postularon. El proceso fue en 24 horas. Se nominaron un día, en la mañana se recibieron en la Comisión de Constitución y en la tarde se votaron. Entonces, estamos corriendo el riesgo entonces de que este episodio ensombrezca lo que habíamos avanzado en Chile en cuanto a transparencia? De alguna manera ya lo ensombreció. Todo el carácter prístino que había tenido este proceso desde su inicio, de alguna manera perdió ese carácter cuando, en ausencia de procedimientos claros y de criterios respecto al mérito de los candidatos, tenemos en este momento consejeros que, sin, digamos, criticar su mérito ni su trayectoria, fueron elegidos sin un adecuado escrutinio público. Y eso es de la máxima importancia. Felipe, ¿y ustedes han visto en los usuarios una cierta decepción con respecto a la ley en este sentido? A ver, yo creo que sí. No sé si decepción. Yo creo que uno de los problemas, como señalaba en un comienzo, es que nosotros tampoco tenemos acceso a conocer bien a esos usuarios. Hoy día quienes producen la estadística y nos entregan toda la información, no sé, ni siquiera cada semana y cada mes, es el propio Ejecutivo a través de las Express. Y tampoco es una información que viene en un PDF, tampoco están los datos para poder contrastar esa información, ni tampoco tiene el Consejo para la Transparencia la facilidad de poder auditar esos usuarios. Por lo tanto, creo que desde un punto de vista de la transparencia, primero tampoco tenemos muy claro quiénes son esos usuarios. Yo sí siento, respecto a quienes han accedido a través de las plataformas de accesointeligente.org que ha creado la Fundación Ciudad Inteligente, es que muchas veces no se encuentra tampoco con la respuesta. Y lo que uno observa es muchas veces porque esa información no se encuentre. Por eso ponía acento en un tema de establecer procedimientos adecuados que permitan acceder de una manera mucho más rápida a esa información. Entonces, lo que yo creo que es importante señalar acá es que debe haber
o debemos entender que hay un cambio de paradigma en esto y que la transparencia finalmente abre una puerta para fiscalizar, para la accountability, etcétera, pero también para la participación ciudadana. Y si nosotros queremos que los ciudadanos puedan participar de la fiscalización, participar del proceso de toma de decisiones de las políticas públicas, tener feedback, el diseño de las políticas públicas, tenemos que liberar la información que es necesaria para eso. Y creo que todavía estamos en deuda. ¿Hay interés de los políticos por promover eso? Yo creo que es variado, no sé si podemos clasificar a los políticos dentro del mismo saco. Yo he visto por parte gente en el Ejecutivo, gente también en las Express con muy buena disposición, con muy buenas ideas. Creo que ellos necesitan también señales políticas desde más arriba para que esas ideas que son muy buenas puedan finalmente fructificar. En ese sentido esperamos que haya un reglamento por parte del Ejecutivo que pueda regular las políticas de datos abiertos y que ojalá ese reglamento pueda modificar o pueda avanzar a ser una ley el próximo año, y estamos disponibles para eso. Y al interior también del Congreso, por ejemplo, hay gente que también está muy disponible en avanzar con una agenda de transparencia. Veíamos en pantalla ahí al diputado Orboe, al senador Larraín. Es gente que está con la camiseta puesta en términos de transparencia, y es importante señalar también que van a contar desde la sociedad civil con todo el respaldo para avanzar en esa agenda. Bueno, les agradezco que hayan participado en este segmento del programa. Vamos a seguir hablando de transparencia y, de hecho, en el siguiente bloque vienen dos de los protagonistas que hemos estado conversando ahora. Juan Pablo Olmedo, que fue el primer presidente del Consejo para la Transparencia, y también un representante de las Express, para que veamos cómo se está desarrollando el tema a nivel de gobierno. Vamos a una pausa y regresamos.